Muy buenas. Me he estado peleando con Excel durante unas horas y he terminado lo que he podido hacer. Lo he enviado a alguien con más conocimiento y estoy un poco así. Así que voy a ver qué me ha traído el cartero. Una cosa sí que lo sé, que son los regalos de plantiles para el suegro, si hay alguna que les gusta el cactus. Y me ha llegado el paquetinchi de los papas, así que podemos verlo juntos. No me ha llegado lo que quería hacer en verdad. Quizás mañana. Es fibra. Y de ahí tenía una idea para un vídeo. A ver, no sé cuándo llegará. Estoy leyendo vuestros comentarios sobre las mascotas y todos los puntos son válidos. Así que sí, hay que pensar en estas cosas, ¿no? A ver, tengo tiempo, no hay fecha límite, o sea que puede ser puede ser que el año que viene incluso no haya nada. Uy, que como esto sea el cactus me muero. Se aceptan apuestas para ver si Natalia ha comprado, ¿qué? Una olla. Muy bien. Al suegro le he pedido dos plantas que tengo que mantener vivas hasta Navidades, así que ya me dirás tú. Oh, una patita se ha roto. Sí, no las han preparado muy... o sea, no están tan bien protegidas como las otras plantas que hemos visto. Otra. Ay, cuántas cosas rotas. Otra. Jolines. Otra. Bueno, está llena de tierra. Es una pata de... oso. A ver. Estoy haciendo así. Es una suculenta. Y tiene estas... la puntita esta. Entonces sí. Y es un poco peludita. Entonces se le llama pata de oso. Y se han caído como... ¡Uy! Algunas. Entonces podría intentar propagarlas de aquí a Navidades, a ver si alguna... 5. Qué pena. Lo intento. Y si alguna brota, pues puedo incluirla ahí. Uy, qué gracioso. Peruvian. A ver, os lo pongo aquí. Peruvian Old Man Cactus. Ay, qué gracioso. Entonces tiene el pelo y si voy para adentro, entonces sí que noto las cosas del cactus. Jijiji. Ala. A ver cómo le quito yo la tierra a esto, pero bueno, ahí está. Muy bien. Olla Burtoniae. Enfoca. Bueno. Y sí, tiene las hojas así un poco aterciopeladas. ¿Hay bichos? No veo bichos. En fin, pero necesita un poco de agua. Vale, pues eso en tema plantas. Vamos a ver qué tal estoy. Es una caja pequeñita, pero pesa un montón. Y siempre sé cuando es algo que me envía mi padre, porque es como misión imposible abrir la caja. Así. Le hice un pedido a Marta de mocaíta. Eso también lo puedo enseñar.
¿Cuántas cosas? No sé si yo había pedido tanto. No me acuerdo. Venga, polvorones. Sí, los de... Pregunta. ¿Existen polvorones vegetarianos? Porque los que yo conozco son de manteca, ¿no? Bueno, entonces, estos son para compartir en casa de la familia política. Mazapán para el suegro. Mi marido creo que también le gusta. Of course. Ahora siempre me acuerdo de Paula, porque hablamos sobre esto en el vídeo que hicimos de tejedoras por el mundo. Barquillos. Of course. Turrón. ¿Qué es esto? Esto te lo has inventado, pero ok. Turrón de fruta. Y la torta. Jaja. Muy bien. Ahora ya puede empezar la temporada navideña. Ok, vale, pues a Marta le pedí un uso vasco que deduzco, de hecho, no sé cómo funciona. Tengo que mirarlo, pero sí, creo que era... Sí. No estoy segura, pero bueno, es un uso vasco. Chulo. Y también le pedí el de esto para urdir. Qué chulo. Y luego le pedí, no tengo botones, la verdad. Entonces le pedí botones, pero de aquí creo que me ha dado más de los que pedí. Pero bueno, tenemos estos. Son todos bueno, todos... La mayoría son de madera. Tenemos estos y estos en pequeñito. Estos son de 2,1 diámetro, o sea, centímetro de diámetro. 1,6. Otro 1,6, un poco diferentes. Y luego 2,3. Este no lo pone, pero un poco más grande. Quizás son 2,5. No sé. Y luego... estos sí que los pedí, pero estos no. Le pedí estos de resina de 3. Ah, entonces estos deben ser 3 también. Vale, pues este debe ser un 2,5, ¿no? Pues los veo como más pequeños. O son lo mismo. No sé. Bueno. Son de resina y tienen plantita dentro. Y este que yo creo que es de regalo, me ha enviado más de resina. Qué guay. Gracias, Marta. Entonces ya tengo... ¿cómo se dice? Arsenal de botones. Ya está. Muy bien. Pues nada. La fibra, si llega hoy, creo que será de noche, o sea, será oscuro. Lo dejaré para mañana y entonces pondré este hoy y mañana junto. He hecho Adviento hoy. Estamos a... No he hecho Adviento hoy, muy mal. Día 10. Tenemos un color... No sé qué deciros. Trigo, alcachofa, algo así. La foto. Y
Ahí está el dibujo. Muy bien. Estupendo. Pues nada, pues mira, hoy me recupero de lo que sea que tengo ahora mismo. Y nada, nos vemos el jueves. Muy buenas. Es jueves por la tarde, no me he llegado el hilado. Así que estaba pensando, digo, hoy no sé cómo va a quedar el vídeo de hoy, no he editado nada. Así que no sé cómo de largo o de corto va a quedar. Así que he estado mirando, no quería hablar de tejido, o sea, tengo ideas, pero lo quería hacer más para el fin de semana y pensármelo mejor y estas cosas. Tipo, vi el vídeo de Marta, por ejemplo, de planes y estas cosas y pensé, estaría guay, pero hay que pensárselo. También me gustaría mirar la cola de Ravelry y estas cosas, ¿no? Pero tengo que pensar. El hilado no ha llegado, o sea, la fibra no ha llegado, que era el vídeo que quería hacer hoy, así que a ver si llega mañana. Así que he abierto un documento que tengo con preguntas que me mandasteis al volver de Australia y he pensado que podría contestar alguna y de paso hago memoria mirando las fotos yo viendo fotos. Pero nada, quizás sois algunas que habéis llegado nuevas. Bienvenidas. Suelo grabar mucho menos a menudo, pero bueno, si lo estáis pasando bien, estupendo. Entonces, como hay gente nueva, he pensado que quizás algunas de las preguntas por ejemplo, ¿sientes que has regresado a la tierra donde naciste? ¿Cómo fue reencontrarte con tu país natal? Cosas de estas. Quizás sea una forma de presentación, no sé. Para los que lleváis tiempo aquí, un momento, hago paréntesis. Me llamo Natalie porque llevo unas semanas sin presentarme. Me llamo Natalie, soy de Barcelona, pero vivo en el Reino Unido desde hace bastantes años, desde 2011. Sí, bueno, por ahí.
soy de madre española y de padre inglés y por eso se me olvidan las palabras a veces, ¿vale? Eh, entonces, eso creo que se ve bastante a menudo en los vídeos que grabo y tal. Pero el añadido es que mis padres de jóvenes emigraron por su cuenta a Australia y se conocieron allí. Vivieron unos años allí, yo nací allí y luego con 4 años venimos a Barcelona, donde ya nos quedamos para siempre, mis padres siguen allí y yo pues de adulta me vine al Reino Unido. Y no vivo donde nació mi padre, vivo en otro sitio. Entonces, siempre se me quedó la espinita de querer volver, ir a Australia, porque para una familia en los 90 en España, donde un padre era de fuera y yo también era de fuera, pues era un poco, no era muy común fuera de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, eso creo que iba a decir impactó, me influenció, o por lo menos influenció la forma de nosotros ser el núcleo familiar comparado con, no sé, amigas o incluso otros familiares, ¿no? Entonces, nunca pudimos volver, es muy caro viajar a ese lugar, y entonces pues siempre fue un objetivo, una meta que tuve durante años, ¿no? Entonces, hubiese estado bien ir con mis padres, pero no, bueno, conforme se van haciendo más mayores, como que les apetece menos viajar, muy, muy entendible. Y entonces iba a ir en 2021, porque entonces haría 30 años que nos fuimos y pensé, estaría guay. Tuvimos la pandereta. La pandemia. Y nada, entonces pues bueno, no hice nada, no fui hasta que pues entre que compramos la casa y tal, pensé, bueno, pues compramos la casa, sigues ahorrando y en 2025 vas. Y eso es lo que hice. Entonces, con el trabajo ahora que tengo, me pude permitir ir más tiempo. Entonces, estuve fuera 2 meses trabajando parte de la semana desde allí. ¿Este es un buen resumen? Pasé 3 semanas en Sydney, que es donde nosotros vivíamos. Me fui a Canberra una semana, o menos de una semana, y luego pasé el mes de julio en Melbourne, que ahí no había estado antes. Vale. Ok. Creo que también quizás es buena idea hablarlo ahora con un poco de perspectiva, porque claro, al volver estás como un poco, bueno, yo estaba, no sé, han pasado muchas cosas y cuesta procesarlo, ¿no? Y ahora pues que han pasado como 6 meses casi, pues supongo que lo puedo ver con más perspectiva y quizás analizar un poco mis sentimientos y mis acciones y tal. Echando la vista atrás, y en su momento también me di cuenta después, o sea, después de... A ver. Yo llegué... Aterrizo en Sydney, que es donde nosotros vivíamos, ¿vale? Entonces, yo me acuerdo que en el avión empecé a pensar, como buena millennial que soy, empecé a pensar, uy, ¿y si aterrizo y voy con... porque tengo pasaporte, entonces digo, voy con el pasaporte y lo enseño y me dicen, bienvenida de vuelta a casa, y empiezo a llorar y no sé qué, y no sé cuál. Entonces ya, o sea, me monté la película yo sola en el avión. Aterrizo y entre que estaba súper cansada y que está todo mecanizado básicamente, casi no hablé con nadie, solo tuve que declarar que llevaba Ventolin y agujas de tejer. Y ya pasé y me encontré con Erika
Y rápido ya nos fuimos a su casa. Entonces fue como un momento de... No he sentido nada. ¿Por qué no he sentido nada? Eso fue la primera. Y luego, pues la primera semana o así, hicimos cosas de turista. Y entonces, otra vez, fuimos a lo más típico de Sydney, ¿no? Que es la Sydney Opera House con el puente y tal. Y estuvimos caminando por esa zona. Y entonces, recuerdo que quizás más tarde le dije a Erika, digo, es que me siento turista y no me quiero sentir turista. Porque claro, para mí era como... debería sentirme de aquí, ¿no? Y entonces eso como que creo que impidió que disfrutara de esa primera semana o así, por esa razón, porque yo creo que tenía, aunque pensaba que no, sí que tenía una expectativa, ¿no? De pensar, bueno, cuando llegue a Australia, como hace tantos años que no voy, ¿sabes? Yo creo que como que te tienes... Sí, como que tienes idealizada cómo va a ser tu llegada, ¿no? Am, pero bueno. Y luego fuimos a el que fue mi barrio, a la siguiente semana creo, y más de lo mismo, fuimos a la calle donde vivíamos, es que no me acordaba de nada, me fui con 4 años, o sea, no te vas a... Luego hablé con mi madre después, ¿no? Me dice, claro, si nos hubiésemos ido y tú tenías 8 años o 10, pues sí, pero con 4, no. Entonces, pues me pasó más de lo mismo, ¿no? De decir, jolines, que estoy volviendo a casa, como preguntasteis vosotras, pero no sentí que yo llegaba a ningún sitio, ¿no? Me sentía turista y no me gustaba. Y entonces, bueno, pues así como lidiando con esos sentimientos, me di cuenta de que, claro, yo con ese país no tengo... mis padres no son de allí, ¿no? No hay un elemento cultural. Si nos hubiésemos quedado, quizás hubiésemos tenido otro tipo de experiencia porque ellos tampoco tenían familia en Australia y entonces como que su red eran otros expatriados de habla hispana, ¿no? Tanto españoles, mi madre hablaba de amigas chilenas y algunas estaban casadas con australianos, pero de ascendencia o, bueno, de antepasado europeo, ¿no? Entonces eran como ingleses o suecos o algo así. Entonces, si... ¿Cómo es? Que serías un niño de tercera cultura, ¿es? Cuando creces en una cultura que no es ni la de tu padre ni la de tu madre, que estás en una tercera... Bueno, si se hubiese dado el caso, bueno, pues sería diferente, ¿no? Pero no fue así. Yo viví ahí 4 años y luego me fui y mi madre... Y me crié en el país en el que nació mi madre, ¿no? Entonces eso fue diferente. Pero lo que sí que influyó fue cómo mis padres se formaron como adultos y cómo la dinámica familiar funcionaba para nosotros. Entonces, una vez me di cuenta de que ciertas costumbres o cosas que adquirieron en Australia sí que tuvieron efecto en mí, entonces ahí como que me cambió un poco el chip. Por ejemplo, son cosas muy tontas, ¿eh? Pero, por ejemplo, mi tía cocina de forma muy tradicional española, que me encanta, y siempre que voy pido comer en casa, pero mi madre tiene una influencia asiática. No mucho, pero ella lo que cocina como que lo hizo suyo y fue añadiendo cosas que le gustaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que en casa teníamos palillos chinos y nunca aprendí a usarlos, pero me gustaba usarlos en casa, ¿no? Y yo de eso como que no, tampoco le di importancia hasta que
empiezo a salir con mis amigos cuando era adolescente, íbamos a un restaurante chino y yo pues tenía más facilidad a la hora de usar los palillos, ¿no? Cosas así. O, claro, en Australia mis padres los dos trabajaban, entonces los dos tenían que hacer cosas en casa. En Barcelona la balanza no estaba tan igualada en ese entonces, ¿no? Entonces cosas así que yo en ese momento lo achacaba a es que el Papa es guiri y es así, es por eso, y no era del todo blanco o negro, ¿no? Sino teníamos este elemento adicional que había influenciado cómo era nuestra dinámica familiar. Bueno, total, que estaba ahí con el run de, bueno, sí, es que claro, hay que entender, que yo no me acuerdo, que no sé qué, no sé cuántos. Y nada, y entonces fui a uno de los sitios a los que yo quería ir era a las Blue Mountains, a las montañas azules, y hay una formación rocosa que se llaman las Tres Hermanas. Entonces fui con Erika de excursión un día allí, que os lo recomiendo un montón, y si vais, id entre semana porque así hay menos gente. Y ahí fue la primera vez que estuve en Australia que me sentí bastante emotiva. Y recuerdo que fue llegamos en tren, nos bajamos una parada anterior porque yo quería ver otra cosa y luego pues, llegamos al sitio, ¿no? Y entonces recuerdo que me estaba hablando Erika sobre algo, no recuerdo el qué Erika ahora, y recuerdo que estaba mirando el paisaje y empezó no sé cómo explicaros, pero me sentía, bueno, empecé como a emocionarme, ¿no? Pero como casi a llorar. Y recuerdo que me giré a Erika y le dije, me está pasando esto. Y entonces ella sonrió porque ella sabía que yo estaba un poco frustrada con todo el tema de no acordarme y de no sentir nada y no sé qué. Sí, entonces después mi padre me dijo que solíamos ir a este sitio. Claro, yo de este sitio no me acordaba, pero fue la naturaleza en sí la que me impactó, ¿no? Iré poniendo fotos aquí. Y entonces ahí yo creo que fue cuando ya dije, vale, este viaje, ya he visto las cosas por mis padres, o sea, ya fui a nuestro barrio, fui a donde trabajaba mi padre, a la calle donde trabajaba mi padre, fui donde trabajaba mi madre para verlo. ¿Sabes? Hice todos los tics, fui a donde se conocieron, en el Club Español de Sydney. Hice los tics y eso para mí fue interesante, pero luego tuve que hacer el viaje mío, ¿no? Y entonces yo creo que en este punto es cuando yo empecé a sentir que realmente estaba disfrutando mi viaje como Natalie la adulta, supongo que se podría decir, ¿no? En fin, bueno. Total, que súper guay, que las montañas súper guays y luego había como una especie de sendero que podías hacer que no es muy largo y también ya os dije que a mí los árboles blancos, no, ¿eso os lo dije? Quizás no, pero en la zona de Nueva Gales del Sur uno de los eucaliptos que hay es un árbol que se queda en invierno. Cuando yo fui, la corteza se le ha caído y se ve blanco. Y cada vez que salíamos decía Erika, qué bonitos son estos árboles, cómo me gustan estos árboles. Y entonces ahí había un montón y eso también pues como ayudó a la experiencia de Australia, ¿no? Supongo que una cosa que yo no había tenido en cuenta en cuanto al país es que Nueva Gales del Sur o Sydney en sí fue estado penitenciario, pero cuando fui a Melbourne ese no es el sentimiento que hay. A Melbourne pues fue gente libre en busca de oro. Entonces creo que la historia, los museos y tal es bastante más diferente en ese sentido. Que eso estuvo, sí, no lo había pensado eso, y estuvo guay.
¿Qué más? Había ido compartiendo cosas por Instagram, entonces tampoco quiero hacer poneros todas las fotos del mundo mundial aquí, pero bueno, si surgen preguntas ahí sí que podría hablar de cosas específicas, ¿no? Supongo que podría empezar la conversación con el decir, vale, me interesaba la naturaleza, las plantas y los animales y tal, el pueblo indígena, y también la historia de inmigración que hay en el país. Entonces, mi experiencia del país, los museos a los que decidí ir y estas cosas, pues estaban basadas alrededor de estos temas, ¿no? Aparte del tejido, claro. Bueno, sí es verdad, me hice 2 tatus mientras estuve allí. mis souvenirs. Bueno, y sí, no sé, algún parque y tal. No sé, es que estoy viendo las fotos ahora y digo, sí, este parque me gustó y este parque también. Y este museo fue interesante. Bueno, Canberra también fue interesante porque es una ciudad muy nueva, creo que se empezó a construir en los años 60 o así. O sea que es una capital muy nueva también. Al principio, por lo que recuerdo, como que Melbourne y Sydney se estaban como discutiendo quién iba a ser la capital y al final dijo ni para uno ni para el otro, creamos una nueva a medio camino entre los dos y ya está. Bueno, y nada, y entonces en Melbourne estuve eso, un mes y me quedé con unos amigos de mis padres, que con ellos, claro, la experiencia también fue un poco distinta porque están jubilados y entonces pues yo trabajaba de lunes a miércoles, por ejemplo, y los de jueves a domingo pues nos íbamos de excursión. Entonces mientras yo trabajaba, los días que yo trabajaba, como tenía que conectarme y solapar con mis compañeros aquí, pues me conectaba de 6 a 10 a veces. Entonces yo pues me iba a la ciudad unas horas a un museo o fui a ver una obra de teatro. Entonces entre semana hacía yo algo sola y luego el fin de semana pues nos íbamos de excursión. Y ahí es donde yo vi más naturaleza, como canguros salvajes, y hay algún vídeo que pondré por aquí también. You filming or Yeah, photo? filming. Where's the other one? Oh, Yeah, over it's there. up in there. Who wants to go? Here goes that way. You can see, look, you can see how it's why they get run over. Yeah. Yeah, like he could have went They left, got but he one. went Now Oh my god. Now he's going to go back the other way. Up over the fence. Up over the fence. He needs a couple of more hops before the fence to get enough speed on. Oh. Oh. feel bad. Isn't that a I feel beautiful like action? Ethan's really harassing him. Sí, y ahí también vi los pueblos que hay fuera de la ciudad, que estuvo guay. Y luego en un podcast pasado os hablé del Museo de la Lana, que eso estuvo guay. Fuimos a es que, bueno, estoy mirando las fotos. Entonces estoy con las fotos estoy intentando acordarme de cosas que se me quedaron, ¿no? Obviamente, yo que sé, ver toda la flora pues también me gustó mucho, pero una de las cosas que se me van a quedar es que pasamos el día que fuimos al Museo de Lana, condujimos hasta... En ese momento, porque luego bajé más al sur, pero fue lo más al sur que había estado nunca, ¿no? Porque Melbourne está
la parte de abajo y me gustaría ir a Tasmania, pero bueno, no he ido todavía. Entonces, en ese momento fue lo más al sur que he estado en mi vida. Y entonces, pues, estaba ya anocheciendo y tenía la cámara y empecé a ver murciélagos. Así como volando. Se ve se ve en cámara, pero muy poquito. Y eso estuvo muy chulo también. Más que nada porque también mi tío postizo estaba conmigo y le dije, digo, ¿esos son murciélagos? Y él no había tenido esa experiencia todavía, entonces creo que como que el hecho de que al querer enseñarme a mí cosas, él también estaba viendo cosas que él no había visto, está guay, ¿no? Bueno, sí, ¿qué más? Sí, Museo de la Inmigración. Fui a como una casa, un retiro para artistas, que estuvo interesante también. El paisaje australiano es muy característico, yo creo. Y también una de las cosas que me gustó mucho al haber ido en junio y julio es la luz. La luz que hay allí me gustaba mucho. Siempre comentaba sobre la luz. Sí. Bueno. Y luego hacia el final de... Ay, la feria también. Bueno, yo voy comentando y si hay algo que os llame la atención me hacéis preguntas y así pues lo menciono más adelante. La feria de lana. Y eso, y entonces ya el final yo diría o sea, la otra cosa con la que me voy a quedar, y es un poco raro porque yo no soy nada espiritual, no soy religiosa para nada, entonces es algo que se me va a quedar como una pregunta ahí que no voy a saber contestaros. Pero el último fin de semana... Sí, el último fin de semana nos fuimos de ruta. Pasamos, no sé si 3 días o 4 días fuera. Y el primer día bajamos hasta cierto punto y nos bajamos del coche y de ahí ya íbamos a ir al hostal. Y entonces me dijo mi tío postizo, mira, aquí hay una pintura, una mural del pueblo indígena, que si quieres vamos a verlo. Y digo, vale. Y entonces, nada, me bajé del coche y empecé a caminar y había como piedras, boulders. Un momento. Roca, bueno, ok. Rocas inmensas o peñascos. Bueno, un montón de rocas inmensas. Como si las hubiesen puesto, ¿sabéis? O se hubiesen caído del cielo así. Y nada, y empecé a caminar. Y la parte era como una especie de... o sea, un poco empinado, por un decir, con las rocas, y luego girabas un poco a la izquierda y entonces habían algunos árboles que como que tapaban un poco el camino. Y mientras caminaba por ahí, empecé a reírme y luego a sentirme, bueno, a querer llorar. Y fue muy poco rato, no fueron pocos minutos. Y nunca me había pasado. O sea, yo como me pasó en las montañas cerca de Sydney, que ves el paisaje ¿vale? Te impresiona. Me ha pasado un par de veces en Inglaterra también.
Me pasa cuando voy a Montserrat, por ejemplo, pero son como formaciones rocosas o cosas que impresionan de la naturaleza, ¿no? Pero esto tampoco era, no sé, o sea, era bonito, pero no era tan impresionante. Pero bueno, por ahí y me empecé eso, como riéndome y queriendo llorar y una cosa muy rara. Y no sabía, y el hecho de que estaba confusa por eso me estaba riendo más todavía, ¿no? Y llego donde estaba, había más rocas y donde estaba la pintura y estaba mi tío postizo y me dice, ¿qué tal? Y yo, pues un poco rara, la verdad, me ha pasado esto. Y su reacción fue, sí, es un sitio muy importante para el pueblo indígena y puede ser que hayas, no sé si hay algo en el aire, pues que a lo mejor te haya afectado. Y dijo algo, dice, de mi experiencia es curioso porque la gente que viene de fuera, dijo europeos, pero creo que quizás, porque él ha conocido a europeos específicamente, pero creo que la gente que viene de fuera dijo que tenía reacciones más intensas que gente, que un australiano no indígena, ¿no? Que ya vive ahí. O sea que el nivel esta reacción es bastante más intensa para la gente que no vive ahí. Se ve, no sé. Y, y nada, entonces pues eso, vi la pintura, me calmé, me sentí normal, dimos una vuelta por ahí, no sé qué, volvemos al coche, vamos al coche. Y empezamos a caminar otra vez, él se fue para adelante, yo quería tomar alguna foto más. Y en el mismo camino me pasó lo mismo. Otra vez a reírme y a llorar y confusa de por qué me estaba riendo y llorando si estaba pensando en nada, ¿sabéis? No estaba pensando en que me iba, ¿sabéis? Y, y eso, y llego al coche porque mi tía postiza se había quedado en el coche. Me dice, ¿qué tal? Y le cuento todo lo que ha pasado y dice, O sea, que las reacciones de los dos no fueron, ¡uy, qué raro! O, ¿estás segura? No, o sea, fue como aceptación de lo que yo había experimentado, porque ellos tampoco son, bueno, durante mi mes ahí, ellos tampoco han dicho o dijeron en ningún momento nada de creencias o religiones y cosas así, ¿no? Y bueno, sí, y quizás lo achaqué un poco a eso, a decir, bueno, quizás es porque el viaje se está terminando, quizás sea eso, ¿no? De decir, bueno, ha sido pues un viaje como muy anticipado y tal, no sé qué. Bueno, eso es como yo lo racionalicé. Y luego al día siguiente fuimos a más zonas montañosas con algo de cascada, con más rocas grandes y tal. Y súper chulo todo, pero no tuve la misma reacción tan visceral, ¿no? Que tuve. Era visceral, no lo sé, ya me entendéis, ¿no? La reacción está tan de sopetón.
Y ya está. Entonces no volví a tener esa sensación. Curioso, ¿eh? Y hasta ahí luego al final del viaje, pues también hicimos una ruta bastante famosa por la costa. Y nada, y terminamos en los 12 apóstoles, que de los 12 apóstoles quedan 6, creo. Las rocas se han ido cayendo con el tiempo. Y nada, así que ya está. Eso es media hora de vídeo, así que yo creo que lo dejamos aquí. Si a raíz de esto surgen preguntas o hay algún tema específico que os gustaría que tratase, me lo decís y lo voy añadiendo a los vídeos, pero sí, ¿veis? Este era otro tema que no sabía cómo meter en los podcasts, ¿no? Porque son cosas interesantes como persona que no se considera, pues eso, lo que os digo, ¿no? Espiritual o creyente en algo. No sé, fue curioso. En fin, que el viaje valió la pena. y fue después del comienzo así un poco como no sé qué tengo que sentir porque no estoy sintiendo lo que esperaba sentir, ¿sabéis? Luego que ya como que hice el viaje mío, ¿no? Y entonces eso fue mucho más fácil y lo disfruté mucho más. Y aparte los sentimientos estos solo fueron para Sydney, porque yo en Canberra y en Melbourne no tuve problema en ser turista. Así que sí, no sé. En cambio, en España, o sea, la forma como la que yo intentaba hablar conmigo misma era, bueno, pero es que en Inglaterra, si te vas no sé, a la costa y no has ido nunca, eres turista. Y en España lo mismo, ¿no? Si voy a ir a Madrid, voy a ser turista, aunque sea española, ¿sabéis? Entonces creo que ahí es como no entendía por qué me sentía así. Pero yo creo que son muchos años de anticipación sobre este viaje que llevaba años queriendo hacer. Pero bueno. Nada, os dejo aquí. Espero grabar mañana con la fibra. Y nada, que tengáis un buen día y nos vemos.